¿Se acuerdan ustedes de cuando se implantó el euro? Yo sí. Me acuerdo de los García, unos muñecos que intentaban transmitir tranquilidad ante la incertidumbre que nos provocaba todo aquello. Me acuerdo de aquella medianoche y de ir probando cajeros automáticos para ver si alguno me daba la nueva moneda. Había una cierta sensación de esperanza. Luego ocurrió una cosa curiosa, y es que el café, que antes costaba 100 pesetas en el bar, pasó a costar 1 euro, es decir, 166. Este incremento de los precios por redondeo se produjo en muchos aspectos de la vida y casi sin darnos cuenta, en cuestión de meses, éramos sensiblemente más pobres. Viéndolo con la distancia que dan los años, a mí me parece que nos la metieron doblada. ¿Y a ti? Vamos a partir de la base de que no soy subnormal ni mala persona. Entiendo a la perfección las ventajas de ser ciudadano de Europa. La Unión Europea, como concepto, es la hostia. Si no existiera, habría que inventarlo. Pero habría que inventarlo de otra forma. Tal y como lo veo, la Unión Europea es un constructo hipotético que funciona en algunas cosas y en otras es una verdadera catástrofe. Fundamentalmente porque quien está detrás de la maquinaria es gente desvinculada de la realidad, que vive en una burbuja de opulencia, que está enferma de codicia, que no está dispuesta a renunciar a sus privilegios, que toma al ciudadano europeo como el vasallo que tiene que pasar por el aro ante cualquiera de sus caprichos, sean legislativos, sean económicos, sean sociales, sean culturales. Si me dices, voy a plantear una Unión Europea pensada para liberar al ciudadano de trabas administrativas, ayudarlo a crecer, proporcionarle libertad de movimientos, de capitales y que le salga barata, bueno, pues lo compro, pero la Unión Europea es todo menos eso, es un mastodonte ineficiente, voraz y que pretende implantar una agenda con la que yo no estoy de acuerdo. Una agenda que yo no creo que tenga derecho a implantar porque es fundamentalmente ideológica y liberticida. Y los gobiernos no deben implantar ideologías por muy buenas que parezcan. Los gobiernos en todo caso deberían estar para hacer más libres a las personas. Pero es que Europa también quiere crear una agenda económica que pretende fagocitar al individuo y convertirlo en un esclavo del aparato burocrático e ideológico de Bruselas. Me gustaría explorar contigo la posibilidad de que tengamos que buscar alternativas a Europa en caso de que esta voracidad llegue a convertirse en intolerable. Es curioso el caso polaco. Polonia es Europa, sin duda. De hecho, cuando en el 45 se vieron absorbidos por la esfera de influencia soviética, esta circunstancia se percibió como algo temporal, porque las raíces y la identidad de Polonia siempre han estado muy ligadas a Europa. En 2003, un 77,45% de los ciudadanos se pronunció en un referéndum a favor del ingreso de su país en la Unión. Y hoy sigue gozando de una enorme popularidad. Hace un par de semanas, 100.000 personas salieron a las calles de Varsovia para defender su europeidad. La derecha polaca sabe que un rechazo abierto de la UE equivaldría a un suicidio político, pero al mismo tiempo aumenta los conflictos con Bruselas, por motivos que son muy semejantes a los que yo mismo pudiera plantear para hacer un Fabianexit. Creen que Europa está sobrepasando sus funciones y está devorando su libertad como país. Bueno, las personas se pueden categorizar de muchas formas, normalmente situándolos a lo largo de una línea imaginaria. Altos, bajos, ricos, pobres, fachas, rojos. Fíjate que a pesar de que la línea es horizontal, no podemos evitar sentir que hay un juicio de valor al poner a una persona en un punto u otro de la línea. Bueno, pues quiero que olvides esto. Lo que voy a contar a continuación no tiene ninguna carga positiva ni negativa. Las personas pueden ser más o menos emprendedoras. En el polo izquierdo de este continuo podemos poner primero a los jubilados,
que ya han emprendido en su vida lo que tenían que emprender, o ya han trabajado lo que tenían que trabajar y por lo tanto sus energías y su ambición han concluido su proceso de forma natural. Luego, posiblemente vendrían los funcionarios, luego los asalariados, un poco más a la derecha tendríamos a los autónomos de toda la vida e iríamos yendo más hasta la derecha hasta posiblemente encontrarnos con los pioneros que conquistan territorios desconocidos. Pero repito, aquí no hay carga positiva ni negativa. Tengo el convencimiento de que quien está en un polo de este espectro no puede, por más que quiera, adaptarse a vivir en otro de los polos. El emprendimiento es una característica de personalidad, como la extroversión, como la resiliencia, como el pesimismo. Hay personas que han nacido para ser asalariados, personas que han nacido para ser funcionarios y personas que han nacido para ser emprendedores. Y todos y cada uno de ellos son igualmente valiosos para la sociedad. Las personas deberían ser libres de tomar sus propias decisiones y todas esas decisiones son buenas siempre y cuando no te hagan infeliz. En todo caso, todos deberíamos ser capaces de revertir los efectos negativos de esas decisiones sin que nadie, ni siquiera nosotros mismos, pueda juzgarnos. España es un país nocivo, aversivo, corrosivo, inhabitable para los que están en los polos extremos de esta gráfica. Para asalariados o funcionarios quizá no sea tan malo, pero si estás en un punto más o menos de aquí en adelante y vives en España, estás haciendo el idiota. Y si eres jubilado también. Me escriben muchos jubilados para preguntarme si Chipre es una buena opción, y yo les contesto que no, que 1000 veces mejor Tailandia o Perú. ¿Ustedes saben lo bien que se come en Perú y lo baratas que están las cosas? Tailandia tiene un visado especial para jubilados. En Tailandia puedes vivir de forma lujosa con tu pensión. Chipre es excelente para los que están en esta punta del espectro, aquí, los emprendedores, y sobre todo, los emprendedores digitales. Ahora te voy a explicar el problema que tenemos. Bueno, a ver, normalmente los rojos identifican emprendedor con explotador, pero usualmente un emprendedor es alguien que lo tiene muy jodido para llegar a fin de mes. Este eres tú, el Paganini, el gilipollas. Imaginemos que eres un empresario cualquiera establecido en, pongamos, Valencia. Sobre ti pesan no solo las tasas e impuestos del ayuntamiento, sino también sus regulaciones. Si quieres abrir un bar de calamares a la romana, alguna autoridad local, habrá decidido por ti incluso el diámetro de la salida de humos de tu local. Los metros cuadrados mínimos, que tienes que tener un baño habilitado para personas con habilidades especiales, o como se llamen ahora, yo qué sé. No sé nada de hostelería, pero seguramente un hostelero será capaz de contarnos verdaderas miserias en los comentarios. Luego, sobre ti, tienes que soportar también normativa e impuestos regionales. Cada uno de los carnosos hijos de puta que viven de rapiñar a los que vivan en su región habrá inventado sus propias legislaciones y estará extendiendo la mano para cobrar por ese servicio tan bueno que hace. Luego viene el Estado. El Estado obviamente también legisla y también cobra, y lo hace de un modo totalmente arbitrario y despiadado. El Estado rompe unilateralmente su contrato contigo cuando le sale de los cojones. En España, la cuota de autónomos cambia cada año. Extraen de tu cuenta bancaria lo que les parece cuando les parece. El marco educativo depende de si gobiernan los rojos o los azules. Las leyes sobre los derechos fundamentales de las personas cambian día sí y día también, y los rojos y los azules se derogan mutuamente porque son incapaces de ponerse de acuerdo los unos con los otros. Te pondré un simple ejemplo de su arbitrariedad. Hace unos años, los políticos entraron en Alfa diciendo que había que acabar con el tabaco y para eso sacaron una ley muy restrictiva que obligaba a los hosteleros a poner mamparas de cristal, habilitando así zonas para apestados en sus comedores. Los hosteleros se gastaron lo que no está escrito en instalar esas mamparas, los tubos de evacuación de humos que les obligaba la ley, y todo esto lo hicieron corriendo para que no les pillara el toro de la legislación. Al cabo de unos meses, el gobierno decidió unilateralmente que se prohibía fumar en todos los recintos cerrados y, por lo tanto, los hosteleros se comieron aquellas mamparas con patatas. Este no es más que un pequeño ejemplo de las decenas y decenas que podrían ocurrírseme para demostrarte la arbitrariedad del Estado y lo mucho que se empeñan en complicarte la vida y en arrebatarte tu libertad. Pero es que por encima de él, y esto lo saben muy bien los polacos, está la normativa europea.
La normativa europea es algo jodidamente inoperante. A Europa han llegado los elefantes desahuciados de la política nacional. Los más mediocres de todos los países viven en una pompa de opulencia y les importa todo un carajo mientras cobren sus dietas de desplazamiento principescas. Pero para justificar esos salarios exorbitantes, por desgracia, sacan leyes totalmente estúpidas como la normativa europea de protección de datos, que te garantiza que Vodafone puede llamarte por teléfono a la hora que le salga del nabo para joderte la siesta y ofrecerte una portabilidad, o que una financiera que te haya dado un préstamo para comprarte un coche puede ceder tus datos a una empresa de recobros con total impunidad, pero si tú tienes un gimnasio de barrio y se te ocurre meter a alguien en un grupo de WhatsApp, te buscas la ruina. ¿Te parece esto medianamente justo? Por eso, España es un infierno para el emprendimiento, porque sobre cada persona que pretende emprender pesa como una losa los impuestos y las legislaciones, local, regional, nacional y europea, todas ellas hechas con el culo y pensadas para ratonar más y más tu dinero. Pero el problema no es solo ese. El problema es más profundo. Para ilustrar este problema me he venido al primer país fuera de la Unión Europea que hay en mi entorno, la República del Norte de Chipre. Aunque tal vez este no sea el mejor ejemplo del mundo, porque este país es una especie de anomalía legal y ni siquiera está reconocido como tal por nadie que no sea su dueño, Turquía. Pero bueno, como tenía que venir por negocios, pues aquí estamos. Las circunstancias de cómo se fraguó este país las he contado ya en 2 vídeos anteriores, así que no me extenderé mucho, pero por si sienten curiosidad sobre cómo es un país que no existe, estoy en la joya de la corona, Kyrenia. Seguramente la ciudad más bonita de toda la isla de Chipre. El centro es este puerto veneciano maravilloso que permanece casi intacto, con su castillo construido en 1191, coincidiendo con la llegada de Ricardo Corazón de León a la isla de camino a las cruzadas. Esta es la parte más antigua de Kyrenia y a medida que la ciudad se expande, aparecen los edificios más modernos, los casinos, los pequeños rascacielitos que no tienen nada que envidiar a los de cualquier país en vías de desarrollo. Por cierto, las criptomonedas están pegando bastante fuerte y ahora mismo abundan las casas de cambio y muchos comercios aceptan Bitcoin para la compra de artículos de lujo, sobre todo imitaciones de marcas de ropa y joyerías. Otra cosa que te llama mucho la atención al caminar por las calles es que apenas nadie lleva servilleta en la boca y tampoco te piden ningún tipo de documento de vacunación para entrar en ninguna parte. Como llevo ya casi 2 años con toda esta mandanga, se me hace especialmente chocante la laxitud con la que se vive todo esto en este país. De hecho, aquí el apocalipsis parece no haber llegado, y en lo único que se nota es en una enorme crisis financiera que ha causado la ausencia de turistas durante un año y que se puede percibir en muchos comercios cerrados, en un desplome de los precios de la hostelería y sobre todo en las calles oscuras por la noche porque el Estado apenas enciende las farolas. A ver, Unión Europea. Como idea es cojonuda y a los ciudadanos europeos nos proporciona muchas ventajas, pero poco a poco estamos empezando a pagar más y más cara con nuestra libertad esas ventajas. Desde un punto de vista ideológico, es más que evidente que la Unión Europea ha tomado una posición alineada con las agendas 2030 y 2050. Nos quieren a todos ecologistas, resilientes, veganos, feministas y diversos y no hay nada que podamos hacer para remediarlo. Han decidido que esa va a ser la fiesta y que la vas a pagar tú. De hecho, poco a poco surgen iniciativas para prohibir o cancelar a quien se encuentre desalineado con esta agenda. Usted podrá decir lo que quiera, que para mí esta orientación ideológica tiene un claro componente económico. Pongamos como ejemplo las bolsas de supermercado, que en algún punto de 2018 se prohibieron en España por cuestiones aparentemente ecológicas. Es posible que no sepa usted que el año siguiente alguna autonomía española ya estaba grabando las famosas bolsas del supermercado con un impuesto especial. Ese mismo año, en 2019, se compraron unos 2.530 millones de bolsas de plástico que en términos de facturación supusieron alrededor de 128 millones de euros de ingresos para el sector del comercio, sujetos, obviamente, a tributación por IVA. En 2019, Hacienda recaudó solo con las bolsas de plástico 26 millones de euros. Personalmente, no he visto nunca a nadie tirar esas famosas bolsas, siempre se han usado para la basura y de hecho, ahora mismo me veo la obligación de hacer algo que no había hecho nunca: comprar bolsas de basura porque en el supermercado no me las dan.
Por cierto, si se están preguntando, en la República del Norte de Chipre, como es natural, todos los supermercados dan bolsa y también en los bares te dan la pajita de plástico y no esa mierda de cartón que se deshace en cuanto intentas chuperretear un poco la bebida. Esto no son más que pequeños ejemplos de un todo que yo percibo como paternalista y cada vez más totalitario, que se infiltra en la vida privada de las personas a niveles que yo considero intolerables. Por eso, muchos estados soberanos, como Polonia recientemente, están mostrando resistencia a la pérdida de competencias. ¿Conoces la normativa CRS? Pues te cuento. La normativa CRS facilita el intercambio de información tributaria entre los países de la OCDE, de forma que las haciendas de cada país puedan disponer de forma periódica de información fiscal de todas las inversiones que sus contribuyentes mantienen en el extranjero. Esta norma se ha calcado de la estadounidense FATCA, que es un sistema que tiene a los norteamericanos firmes, cautivos, que obliga a las instituciones extranjeras de cualquier país a informar a Estados Unidos de las cuentas que tienen sus ciudadanos. También están incluidos en el intercambio los proveedores de servicios financieros, como los brokers, las fintech, PayPal. Esto es algo que hace la Unión Europea con tus cuentas, pero no lo hace con los más poderosos, no. Lo hace con los pequeños ahorradores. Cuenta que tienes en Europa, cuenta que conoce Hacienda. Todas las cuentas bancarias son transparentes para el fisco y para otros organismos y todo ello es gracias a la Unión Europea y su insistencia por rapiñar y escudriñar hasta el más mínimo detalle de tu vida. Y esto que pudiera parecer relativamente tolerable, porque Hacienda somos todos, no lo es tanto cuando sabes que las autoridades de tu país pueden embargarte esas cuentas aunque no estén en España, gracias a la Unión Europea. Personalmente, no creo que ningún ciudadano europeo haya firmado semejante pérdida de libertad y, desde luego, a mí me provoca una enorme sensación de inseguridad. Desde hace meses, la Unión Europea habla de la armonización fiscal, que no es más que un giro estratégico en su política, que pasa porque los países soberanos que menos impuestos cobraban pasarán a pagar más. Todos, en general, vamos a pagar más. El siguiente paso será un impuesto de sociedades común, que repercutirá en el cliente final, en ti, algo que en función de la nueva normativa de la Unión Europea ya no tendrá que decidirse por unanimidad de los Estados miembros, sino que podrá ser decidido por mayoría simple. Por cierto, se habla de que ese impuesto sea del 28%, algo superior incluso a lo que se paga ya en España y más del doble de lo que se paga en Chipre. Si tienes pensado abandonar la Unión Europea, van a introducir un exit tax, es decir, un impuesto pensado para aquellos que podemos tener en mente que Europa a lo mejor se está sobrepasando un poco. Esto es algo que ya aplica a España para todo aquel contribuyente que decida abandonar el país para refugiarse en uno de esos mal llamados paraísos fiscales o bien llamados refugios fiscales. Si pretendes hacer eso, que sepas que vas a estar 5 años tributando en España, aunque ya no vivas en ella. Es posible que te hayas enterado también de la directiva Tax6, que obliga a tu asesor fiscal, tu abogado o cualquier otro profesional semejante que resida en Europa a saltarse el secreto profesional e informar a las autoridades fiscales de los proyectos de sus clientes para optimizar impuestos. La confidencialidad al carajo, presuntamente por un bien común. Y de nuevo, esta medida nunca fue votada por los europeos. Es algo que debes asumir porque sí. Un estado ejemplo de encontrarse en ese punto de inflexión entre la libertad plena del individuo y su sodomización es México. He tenido el placer de visitar México muchas veces y a lo largo de los años ha ido cambiando mucho. Está, por desgracia, civilizándose. La primera vez que fui, aquello era una fiesta. Luego, en la segunda visita, comprobé que los anuncios de televisión de McDonald's y similares acababan con una recomendación de esas estúpidas del tipo «come mucha fruta y haz ejercicio de forma regular». Y en la tercera visita, hasta la taquería más humilde contaba con un letrero para controlar el aforo. Y los policías tenían unas ganas de parecerse a los estadounidenses que daba miedo. Ahora han prohibido hasta las sopas de sobre. Son pequeños puestos de libertad que se van perdiendo a favor de algo que no sé muy bien qué es y que no tengo claro que nadie haya pedido. Sé que muchos pensarán que todo lo que estoy planteando son problemas del primer mundo y que debería llevarme una ración del tercero para ponerme en mi lugar, pero yo les planteo, ¿cuál es la alternativa? ¿Debo callarme y tragar con todo? ¿No debo ser crítico con lo que veo a mi alrededor si ello afecta a mi libertad y mi bolsillo?
¿Hasta qué punto compensa renunciar a libertades y al rendimiento de tu esfuerzo si a cambio obtienes esclavitud, censura, impuestos asfixiantes y adoctrinamiento? ¿Te has parado a pensar que tal vez todo esto sea un espejismo y que en realidad otra vida es posible en otro lugar donde podrás ser feliz disfrutando de más libertad económica, ideológica, política o social? Yo no tengo respuesta para todas estas dudas, pero sí sé que cada día me preocupan más estos asuntos y cada día estoy más convencido de que tarde o temprano nos tocará hacer algo. Y como no creo en las revoluciones sociales, voto con los pies. Hoy vivo en Chipre, pero mañana no dudaré en coger todos mis bártulos y pirarme. Este es el primer vídeo de una serie que explorará estos conceptos, pero que no va a tener periodicidad. Mi siguiente destino será seguramente Georgia. Iré a investigarlo como posible, y remarco posible, lugar de residencia futuro, y remarco futuro. Y será pronto. Hasta entonces habrá que esperar que las sucias y largas zarpas de Europa nos dejen tranquilos por lo menos un poquito más.